Hola, saludos a todos. Hoy día es miércoles y nuevamente tenemos este espacio para reunirnos, para estudiar el libro de Eclesiastés. Espero que todos ustedes se encuentren bien en este final del mes de mayo y estén preparando todo para disfrutar de un buen verano donde ustedes se encuentren. Bueno, hoy vamos a iniciar nuestro estudio del capítulo número 5 y como siempre, pues vamos a tomar unos minutos para prepararnos, para conectarnos y vamos a darle el espacio a las personas que apenas llegan para que puedan hacer su link y empezar nuestro estudio. ¿De acuerdo? Bueno, hoy, como les digo, voy a iniciar tomando un espacio para organizar las notas y ustedes también, pues, les invito a que hoy acerquen su Biblia, acerquen su lápiz, su papel. Hoy va a ser muy interesante porque vamos a visitar varias escrituras, no tantas como hace 2 semanas, pero vamos a ver un par de escrituras adicionales a lo que habitualmente vemos en el libro de Eclesiastés. Bueno, entonces mientras que damos inicio y conectamos todos, pues vamos a tomar unos minutos, ¿de acuerdo? Unos minutos, yo voy a arreglar mis notas como siempre y ustedes mientras tanto si eh, tienen alguna petición de oración o alguna necesidad particular por la que quieren que oremos, pues lo pueden colocar ahí en el chat y con mucho gusto pues hacemos una lista y bueno, compartimos nuestras necesidades y oramos unos por otros. ¿De acuerdo? Bueno, ahora yo voy a alistar mis notas como les acabo de mencionar. Aquí yo tengo mi pequeño atril. Yo procuro hacer esto de pie, procuro hacer las clases de pie porque sentado me siento que no me siento muy cómodo. Así que siempre procuro hacerlo de pie. Bueno, les cuento que nosotros estamos muy bien aquí en casa, en Nueva Orleans. Ya las clases, bueno, las clases, no, el trabajo aquí en el trabajo, en el seminario, pues, donde nosotros vivimos y estudiamos y trabajamos, pues, ya se han reanudado, las oficinas regresaron a sus actividades habituales este pasado lunes y yo, pues, he regresado también a mis actividades académicas allá en mi oficina. Y mi esposa se encuentra bien de salud, gracias a Dios. Se ha recuperado muchísimo y estamos caminando bastante, estamos dando vueltas aquí en el seminario. Hay un espacio bastante grande para que se hagan una idea. No sé de dónde ustedes se encuentren, pero de pronto pueden pensar en la Universidad Nacional en Bogotá. El campus donde vivimos es algo así, o como el de la Universidad Central en Quito, algo así. Entonces salimos, oramos, lo recordamos a algunos de ustedes en oración y bueno, eso es lo que hacemos. A veces en las noches tenemos un gran espacio y es que es importante que continuamente estemos buscando de Dios a solas o en compañía del ser amado, ¿no? Algunos de ustedes son sus hijos porque solamente tienen sus hijos o algunos de nosotros que tenemos esposa o esposo el caso de algunos de ustedes o algunas de ustedes, pues podemos compartir ese tiempo de oración juntos con nuestra familia. Bueno, ya son las 7:06. Yo creo que vamos a dar inicio. Antes quiero saludar a algunas personas que se han ido conectando. Buenas noches a María, otra vez María, saludos allá a nuestros amigos en Caracas. Todavía yo creo que tenemos algunos amigos en Caracas que nosotros conocemos. Saludos a Mary, Andrea, me imagino que mi amigo Fernando LDT está ya presente en Cali. Espero, ¿no? Que al menos esté juicioso leyendo su Biblia, como siempre. Saludos a nuestros hermanos y nuestros amigos en Cali. Hay otros amigos en Cali que también se van a conectar. Estoy aquí a la espera de todos mis hermanos de aquí de Nueva Orleans. Ya aparecieron, ya apareció mi querida vecina, doña Luisa. Felicidades, doña Luisa. Ese día no nos vemos, pero ahí nos mandamos mensajes.
una querida vecina que es una gran amiga para mi esposa y para mí. Freddy Fuentes ya está acá, al otro lado del lago. Me alegra saludarte, Freddy. Y bueno, felicidades a todos. Ya veo aquí a Célimo. Ah, Célimo, qué gusto. Xílemo, saludos a tu familia, tu esposa, tus hijos, tu pequeño que ya debe estar grandota. Saludos también a Andy, que ya sé que está casado y ya vas a ser abuelo, Célimo, increíble, cómo pasa el tiempo. Saludos a María, eh, qué gusto saber de ti, María, María Madere. Saludos a mi amigo Gregory. Saludos a Lidia, Lidia, la esposa, la esposa todavía no se ha casado, perdón, la novia de mi amigo Nelson, el Quique Pérez. Saludos a Endry allá en Ecuador y a mi amigo Julián, un viejo conocido allá en Chile. Carolina Tobar está intentando encontrar la reunión. Mi esposa de pronto me va a ayudar a ponerla a ella en contacto. Bien, bien, hasta ahora llegan los anuncios. Ahora, bueno, lo que vamos a hacer ahora es orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta noche y estudiar la Biblia, ¿no? A estudiar la Biblia. Habitualmente tenemos esta cita de 7 a 8. Vamos a mantener ese horario con el favor de Dios y estudiar juntos en esta noche. Así que les pido por favor que oremos. Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, oramos en esta tarde agradecidos por tu presencia, agradecidos por la oportunidad que tenemos de despertar y de llegar hasta este mes del año. Dios mío, hay tantas personas que han fallecido este año a nivel mundial, Señor, son miles, cientos de miles de personas, Dios, y tú en tu grandeza, Señor, independientemente en las condiciones en las que estemos hoy día, somos tan afortunados, Dios, de conservar nuestra vida, de conservar nuestra familia. Oramos, Dios, para que nos des mucha gratitud en nuestro corazón por el privilegio de la vida, nos des un corazón temeroso de ti, abras nuestra mente, nuestro entendimiento para que podamos conocer más de tu palabra, Señor, nos des de tu espíritu y podamos aprender mucho más de ti, Señor. Tú eres el único, Padre, que nos puede dar la capacidad de entender el significado de la vida aquí sobre la tierra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada persona que se ha conectado, gracias por cada persona que va a ver este video. Ojalá, Señor, que sea tu palabra la que conquiste los corazones de las personas, la que transforme nuestras vidas, Dios, por favor. Guíanos en este estudio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, muchas bendiciones a todos. Me alegra mucho que estén conectados. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es iniciar nuestro estudio. Como ya les había mencionado, vamos a iniciar hoy el estudio del capítulo número 5 del libro de Eclesiastés. Bueno, yo he visto que algunas personas se van adicionando a los videos y van viendo algunos un video, otro video. Bueno, simplemente quiero contarles a manera de introducción que durante las últimas 7 semanas, porque esta es la clase número 7, hemos venido estudiando el libro de Eclesiastés, un libro que fue escrito por un hombre que se describe a sí mismo como Coelet. Coelet es una palabra hebrea para predicador, para maestro, y ese hombre es Salomón, el hijo del rey David, quien gobernó más o menos entre los años 970, 1010, por ahí aproximadamente. Fue un hombre riquísimo, de acuerdo a lo que nosotros hemos venido estudiando, no solo rico en conocimientos y en capacidades, en habilidades, sino también económicamente. Fue un rey muy próspero que llevó a Israel a su máximo esplendor. Fue muy superior en cuanto a capacidad política que su antecesor David, pero como quizás en el epílogo de este estudio, por allá en el capítulo 12, quizás la siguiente clase del capítulo 12, veremos un poco de la biografía de este hombre, cómo este hombre termina después de ser un hombre muy sabio. Bueno, ahora al principio de esta clase, en la primera clase creo, hablamos un poco acerca de que quizás estas memorias, porque son unas memorias las que tenemos frente a nosotros, fueron escritas en los años póstumos de Salomón, cuando después de haber gozado de muchos años de ¿cómo digo esto? Como de libertinaje de cierta forma, él llega a algunas conclusiones, algunos piensan que fue al final, después de haber
disfrutado muchos años, y digo disfrutado entre comillas, por supuesto, llega a estas conclusiones, conclusiones que nos sirven a nosotros para reflexionar en el sentido de la vida. Ahora, Salomón inicia su discurso con algunas reflexiones sobre la vida. Allí encontramos los capítulos 1, 2 y 3. Más o menos en el capítulo número 4 y el capítulo 5, Salomón empieza a hacer comentarios diversos, algunos cortos, otros un poco más largos, sobre algunos aspectos de la vida, algunos aspectos de las cosas que él observa a su alrededor. Eso es de lo que se trata este libro. Ahora, cuando nosotros exploramos el libro de Eclesiastés, nos acercamos a un hombre que ve la vida desde un punto de vista muy particular. Es el punto de vista o la cosmovisión de un hombre que está en el año 1070 antes de Cristo, perdón, 1000 antes de Cristo, 970, 1000 antes de Cristo. Por supuesto, en aquel tiempo no habían sistemas democráticos, no había en el lejano, en el cercano no había sistemas democráticos. De pronto en Grecia había un poquito de eso, pero no en el espacio del cual estamos hablando. No habían derechos humanos, no había ONU, no había nada de lo que nosotros tenemos hoy acá. Entonces, al acercarnos, y esto es una regla general para la lectura del Antiguo Testamento, no podemos juzgar lo que leemos en la Biblia desde los lentes de una persona como usted y como yo, que vive en el año 2020. Hay muchas cosas que no vamos a entender y que algunos podríamos criticar y desvirtuar, pero si alguien se acerca desde considerando el contexto de este hombre, va a encontrar muchas cosas. Ahora, este hombre es descrito como el hombre más sabio del planeta en su tiempo. Y para ello ustedes pueden explorar un poquillo más, por allá el primer libro de Reyes, capítulos 4 y 5. Este es como el contexto general. Esta obra de 12 capítulos es la que estamos explorando y ahora vamos a revisar el capítulo número 5. No sin antes agradecerles a todos ustedes quienes participaron la semana pasada y me enviaron algunos consejos sobre cómo luchar con compararse uno con otro. Hay un par de pasajes que vamos a explorar hacia el final de nuestra clase y espero que ustedes puedan también participar estudiando particularmente estos pasajes que les voy a contar, estudiando la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a revisar el capítulo número 5. Y antes de leerlo, quiero contarles que este capítulo esencialmente tiene dos temas centrales. Uno particularmente está enfocado en la adoración a Dios y el segundo en las riquezas. Salomón va a acercarse a estos temas de diferentes maneras. Particularmente el segundo tema, el tema de las riquezas, ya él lo ha venido tratando, pero en cada apunte, en cada comentario que él hace a lo largo del libro, él le adiciona detalles interesantes e importantes desde su perspectiva de rey. Entonces, quiero iniciar leyendo para ustedes los versículos 1 al 7 del capítulo número 5 de Eclesiastés. Voy a leer desde la Nueva Versión Internacional y dice la palabra de Dios. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. Versículo número 2. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Versículo 5. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos y pesadillas, sueños, dice la Reina Valera,
y palabras muestra temor a Dios. Esto es nuestro primer trozo de esta noche. Este es el primer tema. Como les mencioné anteriormente, hay dos temas. El primero va desde el versículo 1 al 7 y el segundo va desde el 8 hasta el 17. Tendremos un epílogo allí entre los versículos 18 al 20 y eso será en la conclusión de nuestro estudio. Ahora, quiero iniciar señalando algo muy interesante acá. Tres cosas. Tres cosas son muy importantes en esta primera fracción. La primera de ellas es que cuatro cosas, perdón. La primera de ellas, él hace una advertencia, una advertencia a la actitud con la que uno se acerca a Dios. Eso es número uno. Número dos, él habla acerca de un sacrificio o de una ofrenda, y no estoy pensando en dinero, sino en aquello que las personas traían o se presentaban, con lo cual se presentaban ante Dios. Eso es número dos. Número tres, él habla un poco acerca de la oración. Y número cuatro, él habla acerca de los votos. Vamos a ir uno por uno. La primera de ellos es que él menciona una advertencia. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios. Ahí están mezcladas la una y la dos. Ahora, ¿qué quiere decir Salomón con esto? Bueno, lo primero que tenemos que revisar y recordar es que para los israelitas del año 1000 antes de Cristo, la institución central era el templo. Un templo que fue construido por Salomón, los planos y toda la mano de obra la mano de obra, los planos y las riquezas, los medios fueron provistos por su antecesor David, pero es Salomón quien, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, fue quien construyó este templo, que llegó a ser un templo grandioso. Este templo habría sido destruido más adelante en el año 585 por Nabucodonosor y reconstruido más adelante antes de que el Señor Jesús venga por Herodes. Se dice del templo de Herodes que era un templo bellísimo. Los rabinos, y esto es un comentario adicional, los rabinos decían que si usted no había visto el templo de Jerusalén, no conocía la definición de la belleza. Se dice en los escritos rabínicos que la cúpula del templo era tan radiante que a muchos kilómetros uno dirigía sus ojos y al dar el sol se veía una luz brillante en Jerusalén. Ese era el templo del rey Herodes, un templo reconstruido sobre algunas cosas que quedaron del templo de Salomón destruido por Nabucodonosor. Ahora, el templo es central para los judíos y quiero que recuerden esto porque en Ezequiel van a encontrar mucho duelo cuando el templo es destruido, tanto que es descrito como la niña de los ojos, como el objeto más querido para el pueblo judío. Y es que de acuerdo al primer libro de Reyes, en el capítulo número 9, en el versículo número 3, durante la dedicación del templo, Salomón hace una oración, de pronto ustedes lo recuerdan, y Dios le dice, este es el lugar donde yo voy a habitar, este es el lugar donde yo voy a residir. Será el punto de contacto entre ustedes y yo. Va a ser el punto central, el templo. Mi presencia va a morar allí. Y si ustedes recuerdan, la presencia de Dios toma ese lugar. Pueden leer unos cuantos capítulos del libro de Primera de Reyes. Ahí ustedes van a encontrar que la gloria de Dios invade el templo y ahí hay como una niebla y no se puede ver. Es la gloria de Dios que ha llegado al templo. Y para el judío, para los hebreos, para los israelitas, el templo era la institución central. Allí vivía Dios. Las oraciones había que hacerlas dirigidas allá porque allá vivía Dios. Y el lugar central de todo este templo estaba en el lugar santísimo, pero aún más particularmente en el propiciatorio, el lugar donde el Señor se encontraba con el pueblo, en el propiciatorio, allá sobre el arca de la alianza, en el punto central donde las alas de los ángeles se cruzaban, allí estaba el propiciatorio, ese era el punto. Ahora, esto es para que continúen más adelante su estudio. Más adelante, veremos en el libro de Ezequiel, o se verá en el libro de Ezequiel, que la gloria de Dios se levanta del templo y se marcha. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es sencillo. El Señor dejó el templo. Luego de esto será destruido.
Y luego más adelante con Jesús, Jesús es descrito como nuestra propiciación, de manera que Jesucristo viene a ser el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Pero eso es otro tema. No voy a ir más allá. Esto me apasiona mucho porque encuentro en la palabra de Dios mi esperanza. Entiendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Así que esto es un tema apasionante. Pero por ahora, a lo único que podemos referirnos en este momento, lo que nos corresponde es la importancia que tenía acercarse a Dios. Entonces, los israelitas tenían que celebrar cierto número de sacrificios. Anualmente habían cierto número de fiestas en las cuales los israelitas iban al templo, se presentaban ante Dios y muchos dirigían sus oraciones presentándose allá en el templo. Entonces, Salomón dice algo muy importante. Cuando ustedes vayan al templo, israelitas, por supuesto no está hablando de ellos, pero sí hace una reflexión aquí. Cuando alguien se acerque al templo, tiene que tener mucho cuidado cómo se acerca. Porque uno se debe acercar más que con el deseo de hablar, con el deseo de escuchar. La palabra en hebreo para escuchar es shamá. De pronto han escuchado este término con el famoso Shema de Deuteronomio capítulo número 6. Y simplemente quiero recordarles que Shema o Shamá es esta palabra que no es solamente escuchar, sino escuchar con la intención de obedecer. No es una escucha pasiva, sino una escucha dinámica, una escucha activa. Cuando usted escucha, como cuando un soldado está esperando la orden de su capitán, está esperando una comisión, una orden, eso significa Shema. Cuando usted se acerque al templo debe disponerse a escuchar para actuar, no escuchar para ver si actúa, si juzga, si considera o si no considera. No, para los hebreos la palabra de Dios era sagrada. Claro que, como ustedes ya lo han visto o lo podrían ver a través del estudio de la Biblia, los israelitas tuvieron algunas fallas crasas y terminaron apartándose por completo del Señor. Pero Salomón dice algo muy importante aquí. Acérquense con devoción y acérquense con la disposición a escuchar más que hablar. Bueno, muy bien. A veces nosotros, ya llevándolo a un plano más actual en nuestro tiempo, a veces nos acercamos más a Dios con el ánimo de pedir y pedir, y no con el ánimo de abrir el oído y decir, Dios mío, ¿qué es lo que me quieres decir para que yo ponga en práctica, para que yo obedezca? Recuerden que la obediencia es parte fundamental de la devoción a Dios. No hay devoción a Dios si no hay obediencia. Eso es definitivo. Ahora, entramos al siguiente texto, a la siguiente porción. Y él dice, cuando vayas al templo, ahora gracias a Dios, nosotros vamos a acercarnos, gracias a nuestro Señor Jesús, podemos acercarnos a Dios con mucha libertad. Bueno, cuando tú te acerques a Dios, es nuestra lección hoy, cuando te acerques a Dios, no ofrezcas sacrificio de tontos, de necios, es lo que es la palabra en hebreo, tonto, necio, y en algunos casos la concordancia Strong dice estúpidos. No ofrezcas ese tipo de sacrificios, es las diferentes traducciones que hay para esa palabra. Pero entonces, ¿cuál es el sacrificio de tontos? Para que yo no lo vaya a hacer. Bueno, lo primero de todo es, bueno, acércate primero a escuchar, ¿no? Cuando te acerques a Dios, acércate a escuchar. Muy bien. Y lo segundo es lo siguiente. Miren lo que dice el versículo número 2. Creo que se cortó, amor. Creo que se cortó. Creo que se detuvo, amor. ¿Tú me estás viendo? Bueno, no sé, yo no veo la pantalla. Supongo que estamos conectados allí. Bueno, dice, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Ahora, Salomón dice algo brillante aquí.
tenemos que estar atentos a no hablar tanto, sino a reservar nuestras palabras y medirlas claramente. Porque Salomón dice algo que es necesario para cualquier persona que se acerca a Dios. Uno debe saber quién es Él y quién es uno. Salomón tiene esto muy claro. Él considera que Dios está en la majestad y nosotros estamos sobre la tierra. Esta conciencia del interlocutor es fundamental para tener una buena relación con Dios. No, es muy diferente hablar con un compañero, con un amigo del barrio, que con un trabajador o con un jefe. Uno no se refiere con tanta confianza a un jefe, pero sí lo hace con un amigo del barrio. Bueno, tenemos que recordar, Dios es Dios, Dios es el creador. Ahora, hay algo muy interesante que he notado en dos culturas en particular. La primera de ellas es la cultura ecuatoriana y la segunda es la cultura hondureña. He notado que para los hondureños y para los ecuatorianos les es difícil, para la mayoría, de referirse con demasiada confianza a alguna persona que les represente autoridad. Por ejemplo, he notado que las esposas se refieren a sus esposos como a usted tal cosa, usted, alguna vez hablando con un amigo hondureño, con una pareja hondureña, le pregunté, bueno, ¿y tú por qué no le dices tú a tu esposo? Y ella me dijo, bueno, porque él es mi esposo, él es mi esposo, yo no puedo tener este grado de confianza con él. Habían cosas que yo no podía entender. No puedo entender tal actitud de respeto, pero es así. Los ecuatorianos son iguales. Los ecuatorianos se hablan unos a otros casi con tú a veces, pero hacia Dios, una vez escuchando a un amigo orar, le decía a Dios, Dios, usted es tan grande. Para nosotros los colombianos, nosotros referimos con confianza con todo el mundo, pero Salomón está diciendo algo muy importante. Uno debe tener muy claro ante quién está cuando se acerca a Dios. Dios no es un pana, no es mi amigo del corazón, mi cómplice. Dios no es nada de eso. Dios es el creador. Y debemos tener muy claro quién es Él y quiénes somos nosotros. Dice la palabra de Dios que tenemos que recordar que no se trata esto de miedo, ni tampoco se trata de temor, se trata de reverencia. Son dos cosas diferentes. Y recuerden que quien habla mucho termina diciendo muchas tonterías. Así que si usted tiene algunos problemas con hablar de más, tenga cuidado porque puede terminar diciendo tonterías. Y ese es el consejo de Salomón. Y luego saltamos a una tercera sección acá y son los votos. La tercera sección son los votos. Ya hablamos de la actitud, ya hablamos un poco del sacrificio y ya ahora hablamos un poco de la oración y ahora hablamos un poco acerca de los votos. Ahora, ¿qué quiere decir esto de los votos? Si alguien quiere hacer un voto a Dios, pues puede hacerlo, pero debe tener en cuenta que cuando lo vaya a hacer, no vaya a comprometerse en algo que no va a cumplir. Entonces, si después de pensar y de medir sus palabras, después de estar completamente consciente de lo que le va a decir a Dios, bueno, haga un voto, pero si lo hace, cúmplalo. ¿Qué significa la palabra voto? Bueno, la palabra voto viene de un hebreo que es nadar. Esta palabra nadar trae a la mente la idea de un compromiso solemne, una promesa. Cuando usted haga una promesa, cuando usted haga un voto, cuando haga usted un compromiso solemne con Dios, no se tarde en cumplirlo. Es mejor que no diga nada, es mejor que no prometa nada, que prometa algo y no termine no cumpliéndolo. Bueno, deben recordar que Dios no espera promesas de nadie. No. Dios, no hay un texto en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que diga, bueno, estoy esperando que las personas me prometan o me hagan votos o me hagan promesas. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque los votos o las promesas son expresiones desde la tierra hacia el cielo. Son expresiones del corazón del hombre que clama al Señor por un favor especial. Pero tengan en cuenta algo. El Creador, la majestad, tiene el derecho de decir sí o de decir no. O de decir quizás. No hay un compromiso del Creador para cumplir cada voto o cada promesa que usted hace.
Espero que me esté dando a entender. Si usted, tengo un amigo o un conocido en Cali con el que estudiamos juntos la Biblia, varias veces leímos la Biblia, y me dijo algo muy interesante. Esto es un ejemplo de un voto. Me dijo que un día tuvo una crisis muy fuerte porque su hijo cayó muy enfermo y lo más seguro es que moriría. Entonces él, lleno de devoción, le dijo, Dios mío, si tú sanas a mi hijo, si tú sanas a mi hijo, yo te prometo que jamás vuelvo a tomar una taza de café. Él amaba el café. Y alguien podría decir, bueno, pero eso es una tontería. Claro, pero después me encuentro con este hombre y ya avanzado en edad y le ofrecí un café. Y me dijo, no, yo no tomo café. Y le dije, bueno, pero somos colombianos, ¿cómo no vas a tomar café? Bueno, me contó esta historia y me dijo, desde aquel tiempo, hace decenas de años, yo hice una promesa y la he cumplido porque Dios salvó la vida de mi hijo. Eso es una promesa. Pero a esa promesa Dios también pudo haberle dicho no. Dios no se compromete de esa manera. Ahora, es importante que ustedes noten que no he usado acá la palabra pacto. Esta es una palabra muy popular en estos días y no he usado la palabra pacto simplemente porque nadie puede pactar con Dios. Si ustedes revisan en las Escrituras, y estoy refiriéndome específicamente a la Biblia, y digo, hago énfasis en esto porque una cosa es la Biblia, una cosa es lo que nos enseña la palabra de Dios y otra cosa es lo que las personas pueden interpretar o pueden aducir o pueden decir que es o que no es. Yo personalmente he puesto mi fe en las Escrituras, he puesto mi fe en la Biblia, en lo que entiendo del Creador a través de las Escrituras. Entonces, si yo lo encuentro en la Biblia, si yo lo encuentro en las Escrituras, para mí es algo, es valioso, es ley, es el fundamento de mi fe. Pero lo que otras personas deduzcan o digan o se inventen, realmente me tiene sin cuidado. Ahora usted debe tener su propia convicción a este respecto, porque hoy, explicando un poquito acerca de esto del pacto, hoy encontramos muchas personas que quieren hacer pactos con Dios y desafortunadamente no quiero hablar mal de nadie, pero es mejor advertirlo. Muchos predicadores hoy, muchos líderes de iglesias, muchos pastores intentan sacar o financiar sus comunidades, sus proyectos a partir de pactos. Lo lamento, realmente no es la forma en la que las escrituras nos señalan cómo debemos proceder, porque un pacto es algo entre dos personas, un pacto es un acuerdo, un convenio, un trato entre dos partes, no entre una sola parte. Ahora, en la Biblia el único que puede hacer pactos es Dios, porque ¿cómo tú podrías hacer a Dios que cumpla? Solamente porque tú dices, hice un pacto con Dios. No hay tal cosa. Tú puedes establecer condiciones a Dios, pero Dios simplemente dice no. Otra cosa es cuando Dios dice, yo ofrezco estas condiciones y el ser humano lo único que puede decir es sí o no. Un pacto, tenemos varios ejemplos de pactos en las escrituras. El pacto de Dios con la humanidad, el pacto de Dios con Noé, de que no iba a destruir la tierra, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con el pueblo de Israel, el pacto de Dios a través de nuestro Señor Jesús en su sacrificio. Tanto Abraham como Israel como nosotros, lo único que podemos decir es sí o no, aceptar las condiciones que Dios pone. Nosotros no podemos negociar ningún tipo de condición con la majestad. Lo único que podemos decir es sí o no. Por eso nadie puede hacer un pacto, porque el pacto va desde el cielo hacia la tierra. La tierra responde sí o no. El voto va desde la tierra hacia el cielo y la majestad se libra de decir sí o no. No hay manera de arrinconar al Creador y hacerlo que haga lo que nosotros queremos. No hay forma. No hay forma porque Él es infinito y nosotros finitos. Él es el Creador y nosotros somos las criaturas. Por eso no incluí esa palabra y por eso les hago esta explicación respecto a los pactos y a los votos. Ahora, este tema de los votos es muy importante porque dice el Señor, hay un grado de solemnidad en esto de los pactos.
Y dice el Señor que Él espera que si usted hace un pacto, perdón, si usted hace un voto, usted lo cumpla. Si usted hace una promesa, usted la cumpla. ¿Por qué Dios va a enojarse contigo y con tu trabajo? Simplemente porque tuviste la necesidad de decir algo que después no cumpliste. Ahora, la pregunta hoy día para nosotros y para ustedes que están observando este video es si han hecho promesas, si han hecho votos, si han hecho compromisos con Dios que no han cumplido o han cumplido parcialmente. Dios mío, si me sacas de esta, yo voy a hacer tal cosa. Dios cumple y ustedes no cumplen. O yo no cumplo. Dios mío, si tú concedes a mi hijo este puesto, si tú me concedes salud, si me sacas bien de este, yo voy a hacer tal cosa. Y no lo hacemos. Dice la palabra de Dios aquí, por favor, en medio de tantas cosas absurdas, en medio de tantas pesadillas, muestra respeto, muestra devoción por el Creador. No trates a Dios como si fuera cualquier cosa. Eso es lo que dice Salomón. Ahora, quiero recordarles que Salomón es la cabeza del Estado, del pueblo de Israel. Esto es muy importante, porque aún el más alto, el más elevado, está diciendo, tenemos que tener reverencia hacia Elohim, hacia el Creador. Está muy arriba, es muy diferente a nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, yo no sé si ustedes han hecho sacrificio de tontos o sacrificio de necios, haciendo promesas vacías, haciendo votos en vano y después evitando cumplirlos. Por favor, analícenlo, por favor, piénsenlo, porque Dios no pide promesas de absolutamente nada. Ahora, les voy a pedir que avancemos hacia la segunda parte de esta clase y de este estudio bíblico. Y esta segunda parte nos va a llevar desde el versículo 8 al versículo 20. Y esta parte es muy interesante porque tiene una pequeña introducción al principio y luego concluye con un epílogo. Así que vamos a ir al versículo número 8 y vamos a explorar un poco acerca de estas nuevas ideas que tiene Salomón respecto a las riquezas. ¿De acuerdo? Entonces, iniciemos en el versículo número 8. Si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, no te asombres de tales cosas, porque a un alto oficial lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. ¿Qué provecho hay en todo esto para el país? ¿Está el rey al servicio del campo? Con esta breve introducción, Salomón menciona un par de casos, una situación particular. Es muy probable que como en aquel caso, como en aquel tiempo, las estructuras de poder hoy día no favorezcan al pobre. Ya nos había hablado Salomón en el capítulo pasado un poco acerca de la inequidad del poder de opresores sobre los oprimidos. Y él dice, bueno, la verdad es que los juicios, vamos a tener siempre juicios injustos, vamos a tener una injusticia latente. Está el rey al servicio del campo, está el rey o el presidente al servicio del pueblo, está el pastor, el líder, la autoridad al servicio de las personas. Probablemente en esta pregunta retórica la respuesta sea no. Ahora, o de pronto sí. Yo, por ejemplo, no me gusta mezclarme en política, pero me ha sorprendido la actitud, la actitud más interesada por el pueblo que he visto durante los últimos meses. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, creo que es su nombre. Este hombre ha desarrollado cierto número de políticas para favorecer al pueblo salvadoreño. Me hace pensar un poco en Pepe Mujica de Uruguay. Y ahora ustedes podrían pensar en ejemplos no tan buenos, pero me hace pensar que sí hay personas, sí hay personas que están dedicadas a servir a las demás personas, a servir al pueblo sobre el cual están teniendo el privilegio de regir.
Ahora, vale la pena recordarnos en este momento, a través de estas experiencias de estas observaciones que hace Salomón, que a pesar de que el sistema democrático en el que estamos nos dé la posibilidad de criticar, nos dé la posibilidad de demandar, nos dé la posibilidad de exigir del gobierno cierto número de cosas, tenemos que recordar también que nuestro deber cristiano, nuestro deber como temerosos de Dios es orar, clamar a Dios por las personas que Él ha puesto en el gobierno. Ninguna autoridad está en donde está a menos de que Dios lo haya permitido. Eso es lo que encontramos en las Escrituras. Ahora, nuestro Señor nos invita a orar por las personas que están en autoridad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que debemos orar por los tiranos? Sí. ¿Debemos orar por los malos jefes? También. De pronto tenemos que orar por el esposo que tenemos, que es un ogro, un tigre o un irresponsable. También. Pero también oren por los buenos esposos y por los buenos jefes y por los buenos presidentes, para que Dios les provea sabiduría y nos permitan vivir en paz, para que Dios les provea sabiduría y quizás en un momento de lucidez puedan volverse al Creador, puedan entender el plan de Dios y amarlo. Ahora les pido que mantengan a las personas de autoridad en sus oraciones. Luego de este pensamiento inicial, entramos frontalmente a la segunda mitad de nuestro estudio, que es el segundo tema. Y voy a leer para ustedes del versículo 10 al versículo número 17. Dice la palabra de Dios. Escuchen esto. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño, aparte de contemplarlos? Versículo número 12. El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir. He visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega a su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Wow, imagínense el hombre más rico diciendo esto. Increíble. Ahora, esto, dice él, es un mal terrible, que tal como viene el hombre, así se va. Por supuesto, alguien que tiene tantísimo dinero, ¿cómo no le va a dar pena no podérselo llevar para disfrutarlo? Ahora él dice, ¿y de qué le sirve afanarse tanto? Para nada. Además, toda su vida come en tinieblas y en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. Wow, esto es impresionante. Es impresionante porque es el testimonio de un hombre que tenía muchísimo dinero, tenía muchísimos placeres, tenía muchísima fama, tenía muchísimos lujos y privilegios. Sus palabras deben ser leídas a través de este lente. Ahora, quizás porque siendo el hombre más rico, siendo el hombre más poderoso en su tiempo, nos ayuda a través de sus consejos a identificar lo que es esencial, lo que es valioso, lo que es determinante en la vida. Porque algunos de nosotros podríamos irnos en el camino de las riquezas y al final encontrarnos con las manos vacías, dedicando nuestra vida, pagando un alto precio, salud, familia y nuestra vida misma, para después encontrarnos que vamos a ir a la tumba sin absolutamente nada. En un paralelismo sinónimo, es el término técnico para estos dos versículos, para el versículo número 10. Él menciona una idea en la parte A del versículo y luego menciona la misma idea con otras palabras en la parte B del versículo. Y dice lo siguiente, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tendrá suficiente. Este paralelismo a través de este paralelismo, Salomón quiere hacer un énfasis. ¿Qué énfasis quiere hacer? El amor al dinero nos esclaviza.
el amor al dinero, el afán por tener plata, la dependencia por el dinero, lo que hace en nosotros es esclavizarnos y querer más y más y más y más. Nunca es suficiente. Hay tres palabras, creo que esto se los había mencionado antes, pero hay tres palabras en hebreo para amor. La primera palabra es raya, la segunda palabra es dod y la tercera palabra es ahava. La primera palabra, raya, los hebreos utilizan esta palabra para referirse a un compañero o a una compañera, la persona cercana, un vecino. Mi vecino es mi raya. Una persona cercana también es mi esposa. En algunos textos menciona, se refiere a las esposas como raya. Otro término, el segundo término para amor, es dod. Es un amor que es intenso, un amor que es apasionado, un amor casi que puede estar muy cercano al índole sexual. Puede ser inocente o puede ser no inocente, pero es ese tipo de amor. Y el tercer tipo de amor es el amor ahava, que es un amor en un sentido amplio, un amor comprometido, un amor intenso, un amor fiel, tal como el que tiene, por ejemplo, un patriota por su nación, o el que tiene una madre por su hijo, o el que tiene un hombre por una mujer. Es un amor que tiene un compromiso intenso, una, una lealtad muy alta. Cuando en este texto Salomón se refiere a quien ama el dinero, de dinero no se sacia, la palabra que él utiliza en hebreo para amor es el amor ahava. Lo que quiere decir esto es que quien ha desarrollado un compromiso intenso por el dinero nunca le va a ser suficiente. Quien ha establecido un sentimiento de necesidad y de responsabilidad hacia el dinero, de dinero nunca tendrá suficiente. Quien desarrolla este tipo de sentimientos siempre querrá más dinero. Puede tener llena su alacena, entonces quiere otra alacena para meter más cosas. Tiene una nevera, pero quiere otra nevera para meter más cosas. Nunca es suficiente. Tiene un carro, pero no es suficiente. Quiere otro carro. Tiene un celular, no quiere otros dos, otros tres. Tiene ropa, la ropa no cabe en el vestidor, quiere más ropa. Tiene zapatos, quiere más zapatos. Tiene trabajo, quiere más trabajo. Tiene plata en la cuenta de ahorros que no va a gastar y que no puede gastar y que no quiere gastar, pero quiere más, más y más y más, crecer, 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 más tener. Quien busca eso, quien desarrolla ese tipo de amor, nunca tendrá suficiente, vivirá esclavo todos los días de su vida. Ahora, lo interesante de esto es que el hombre más rico del mundo, para el año 1000 antes de Cristo, dice algo interesante. Esto es vano, esto es absurdo. ¿Y por qué dice esto? Bueno, la respuesta está en los versículos 11 al 17. Porque entramos en una carrera absurda para gastar. Donde hay más se gasta. No sé cuántas personas he conocido que se les da un aumento en el salario. Por ejemplo, se ganan $10, le suben a 15, los 15 se gastan. No tenían 15, tenían solo 10, pero al llegar a los 15 se encuentra un lugar en que gastar esos 15, esos 5 extras. ¿Me voy a entender? Quizás en lugar de gastar deberíamos ahorrar, pero eso es otro sermón acerca del manejo de las finanzas. Número 2, se dedica simplemente a contemplar la riqueza, como aquel rico necio del que habló nuestro Señor Jesús más adelante en el Evangelio. ¿Qué podemos hacer con tanta riqueza más que observarlas? No las puedes meter en tu corazón, no las puedes meter en tu salud, no la puedes meter en tu sangre, no pueden traerte plenitud como ser humano, lo único que puedes hacer es observar. Por más que tengas 3 o 4 neveras llenas de comida, no te las puedes meter en el estómago, solamente te puede generar una sensación y solamente observar. Ahora, Salomón dice, aún hay algo más absurdo, que la gente se mata trabajando y trabajando y en un mal negocio, ¡boom!, se va todo y no hay nada que dejarle a los hijos. Esto para él es terrible. Ahora, este hombre
vive en medio de molestias, o este hombre o esta mujer, porque hay mujeres, no puedo llevar esto a un plano masculino, hay mujeres que aman la plata, que aman el dinero. Su esposo trabaja, pero no es suficiente. Ella quiere trabajar también, ella quiere producir. No es suficiente lo que se es como persona. Este hombre, Salomón, observa y dice, estos hombres viven en medio de angustias, no duermen, los asaltan la mitad de la noche las preocupaciones, en medio de enojos, en medio de afanes, comen a la carrera. Me parece estar escuchando la vida en los Estados Unidos. Esto es la vida acá. Trabajo, trabajo, producir, producir. Sin embargo, Salomón dice algo muy interesante. Al trabajador le va mejor. ¿Y por qué le va mejor al trabajador? Simplemente porque come en paz y vive tranquilo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Salomón no condena la riqueza. Salomón no condena el dinero. Su indisposición no es con los medios o con los recursos económicos. Su indisposición es con la actitud que algunos adoptan para hacer del dinero el fin último de sus vidas. Y tengan mucho cuidado, porque la vida no depende de las riquezas que tenemos. Eso lo dijo el Hijo de Dios. La vida no depende del número de ceros que tengas en tu cuenta. Ahora aquí encontramos una inconsistencia en la predicación de algunos que prometen la tierra y las riquezas en la tierra, cuando el Señor dice y Salomón dice, no es por ahí, pero eso será otro sermón. Ahora, Salomón observa y habla del trabajador. ¿Qué quiero decir con esto? Salomón no anima, por supuesto, a las personas a que dejen de trabajar, de ser productivos y que traigan el pan a su mesa. Por el contrario, su crítica en el libro de Proverbios es frontal contra el perezoso, contra el vago, contra aquel que solamente pide y pide y pide y no trabaja y no hace algo con su vida. Esa crítica de Salomón la vas a encontrar varias veces en el libro de Proverbios. De hecho, dice Salomón que a ese perezoso que se dora como un pollo, ¿no? Por un lado y por el otro en la cama, un día lo va a atacar la pobreza como un vagabundo armado y lo va a dejar malherido. El fruto de la pereza es la pobreza. El fruto del trabajo, de un buen trabajo, de un trabajo mesurado, es la paz y la tranquilidad. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11, les pueden dar ustedes unas ideas acerca de lo que significa la pereza. Eso lo escribió Salomón también. Ahora, Salomón también dice, allá en el libro de Proverbios, algunas ideas importantes respecto a cómo alcanzar la riqueza. Hoy día hay muchos libros en el mercado que dice, piense y hágase rico, ¿no? Padre rico, padre pobre, y todos los llevan a términos de poner al hombre en el afán, en la carrera de hacer plata. Ya las personas no venden, ahora son ejecutivos. Pero la verdad, esto se trata de producir o no producir dinero y algunas personas, algunas empresas, sobre todo las empresas de redes han sido muy brillantes para disimular debajo del afán del dinero un sentido de propósito, alcanzar sus metas, su independencia financiera. ¿Y cuál es el costo? Viajar horas, trabajar muy duro, sacrificar su familia quizás. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero sí les voy a entrar a contarles tres cosas importantes brevemente que les pueden ayudar a ustedes a crecer en su capital financiero. Todas ellas, estas tres cosas, están en la Biblia. La primera de ellas, ahorrar. En Proverbios capítulo 13, versículo 11, Salomón dice, quien ahorra poco a poco se hace rico. Quien ahorra poco a poco se hace rico. Personas quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. Salomón dice, no, mejor ahorra. Vive en paz, sea un buen trabajador y ahorra poco a poco. Pero es que así no voy a ser rico. Si tú te comparas con otros, siempre vas a vivir en infelicidad. Así que mejor ser rico de acuerdo a lo que tú tienes. Número dos, no seas fiador de nadie. Eso es otra clave para la riqueza, de acuerdo a lo que dice Salomón en el capítulo número 6 de Proverbios, en los versículos 1 al 5.
No seas fiador de nadie. Eso es algo que ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Y número 3, ¿por qué no? Vale la pena mencionarlo. No te metas con hombres o con mujeres comprometidas, casadas, casados. Porque esto es importante. Salomón dedica desde el capítulo 6 de Proverbios, versículo 20, y todo el capítulo 7, a advertir al hombre, a advertir al ser humano, de que meterse en una relación ilícita con una mujer o con un hombre, aplica para los hombres también, va a terminar destruyendo su propia vida. Por supuesto, es imposible progresar económicamente si usted tiene destruida su vida. Y dice unas palabras muy fuertes. No piensen que uno se puede echar brasas encendidas en la ropa, en el pecho y salir bien librado. Quien se mete en este tipo de relaciones va a terminar destruido. Esto es un pequeño paréntesis para que entendamos que el ataque de Salomón o la reflexión de Salomón no va contra la riqueza, sino contra el estilo de vida que algunas personas podrían tener. Bien, vamos a enfrentarnos hacia el final de nuestro estudio y voy a leer este par de versículos y con esto vamos a concluir nuestro estudio el día de hoy. Y es el versículo número 18, 18 al 20. Dice la palabra de Dios. Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Esto es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Versículo 19. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes. Pues todo esto es un don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Miren, esta es la tercera vez que Salomón menciona el tema central del libro. Y este tema central es sencillo. Come, bebe y disfruta. Disfruta la vida que tienes hoy. Si tienes poco, disfruta. Si tienes mucho, disfruta. Pero disfruta hoy. No mañana, ni pasado mañana, ni cuando seas viejo. Ahora, porque no sabes cuándo te vas a marchar. Disfruta lo que tienes. Si tú eres un soltero, disfruta ser soltero. Si eres una soltera, disfruta ser soltera. Si eres casado, disfruta de tu familia. Si eres un anciano, disfruta de tu vejez. Si eres un joven, vive sabiamente y disfruta tu presente. Pero recuerda que ese Dios que te ha dado lo que tú tienes, ese Dios es el que te concede disfrutarlo. Así que no permitas que estas cosas que Dios te ha dado te ceguen la vista, te nublen el juicio y te lleven a pensar que no hay Dios. Es la advertencia del versículo 18. Muy bien, queridos amigos y hermanos y hermanas que se reúnen en esta tarde con nosotros, les pido por favor que concluyamos nuestro estudio repasando los dos temas claves de esta noche. El primero, medir bien nuestras palabras cuando nos dirijamos al Creador, medir bien nuestra actitud, revisar nuestra actitud, estar dispuestos a escuchar con el ánimo de obedecer, Shema, y tener mucho cuidado con las promesas que le hacemos al Creador. Les pido que revisen aquel concepto de los votos del cual hemos hablado hoy y revisen ustedes mismos, vayan a su Biblia y busquen un poco el tema de los pactos en las Escrituras y fundamenten su convicción en la palabra de Dios. Y número 2, cuida tu corazón de amar el dinero, porque si lo amas, quedarás esclavizado a él. Siempre querrás mucho más dinero. Muy bien, y como cada semana vamos a tener una tarea con la cual concluimos nuestro estudio el día de hoy. La próxima semana, la primera tarea es que le den una mirada al capítulo número 6, que es lo que vamos a estudiar. La próxima semana, el capítulo número 6. Y la siguiente tarea es la reflexión que tenemos. ¿Hacia dónde se dirige esta reflexión? Bueno, hay oportunidades en la vida en las que uno observa personas que no aman a Dios, que no respetan su palabra y progresan. Hay personas que viven esto, ¿no? Que viven esclavos del dinero, que sacrifican su vida, que sacrifican su familia y no temen a Dios, pero les va bien.
y tienen mucha plata y tienen, entre comillas, esa felicidad que muchos podrían estar anhelando y son mentirosos, chismosos, siembran cizaña, acaban con la vida de otras personas, cometen inmoralidades, aman el dinero, no aman a Dios. Y no sé si les ha pasado, pero uno puede llegar a preguntarse, hola, pero ¿cómo así? ¿Tiene sentido estar leyendo la Biblia amando a Dios? Si lo único que tengo es vivir con recursos limitados, pero estos que se la pasan increpando al cielo con sandeces, les va bien. ¿Por qué? ¿Tiene sentido esto? Bueno, para hacer una reflexión sobre este tema del dinero, vale la pena que ustedes y yo revisemos dos escrituras. Dos escrituras y con esto vamos a concluir. Dos escrituras, ¿por qué? Estas dos escrituras nos van a llevar nos van a ayudar a pensar. Si usted se ha sentido identificado conmigo en esto que acabo de mencionar, al observar personas que prosperan, entre comillas, y no aman a Dios, nos va a ayudar a revisar dos escrituras. Estas dos escrituras son la tarea para la próxima semana, para su reflexión esta semana. La primera de ellas, Salmo 49, versículos 16 al 20. Salmo 49, versículos 16 al 20. Y la segunda, el Salmo 73. Por favor, revisen esas dos escrituras allá en su tiempo, en la intimidad de su hogar, de pronto allá en su casa, toman su Biblia y toman un cuaderno y respondan esta pregunta. ¿Qué es aquello que estas personas identifican que es tan importante para comprender lo que están viendo a su alrededor? ¿Qué es aquello que ellos se encuentran? Eh, ¿Qué es tan importante para comprender lo que ven a su alrededor? Y cuando lean estos dos textos, van a entender de aquello que les estoy hablando en esta noche. Muy bien, queridos amigos, quiero agradecerles mucho su atención. Gracias por dedicar de su tiempo, gracias por compartir conmigo esta aventura a través del libro de Eclesiastés. Ya hemos culminado nuestro estudio en esta noche, hemos estudiado el capítulo número 5 y espero con la ayuda de Dios que esto que estamos estudiando les sea de provecho para ustedes y para su fe. Con la ayuda de Dios nos veremos el próximo miércoles a las 7 de la noche a través de esta plataforma para continuar nuestro estudio. Quiero con esto despedirlos y desearles la mejor de las noches, el mejor resto de semana y que sean días muy productivos para ustedes en cuanto a su relación con Dios. Bien, quiero culminar revisando aquí el chat para saludar a algunas personas que están aquí. Muchos saludos a Eddie, muchos saludos a Juan también, muchos saludos a Esther Flores, que está continuamente aquí sintonizada para que estudiemos juntos. Un abrazo a mi amigo Fernando Parra. Gracias a Lidia. Bueno, como en la mitad quedó mi pantalla en negro. Afortunadamente mi esposa me hizo unas señas y seguí conversando con ustedes porque no veo absolutamente nada. No sabía si estaba transmitiendo, pero me alegro, muchos saludos a Gladys, a María, muchos saludos a Bárbara Evia, no sé quién es Bárbara, saludos a Bárbara, saludos a Adriana Rivera también, a Jen Cali, muchos saludos a Marta Montoya, nuestra querida paisana aquí en Nueva Orleans, saludos a Elvia, a Damaris Contreras, bueno, muchos saludos a Mirna, Carbeli Sánchez. Espero que nos veamos el domingo para llevar unas Biblias, una Biblia para tu hijo. Saludos a Ritzi y saludos a mi amigo Benjamín Caballero y también saludos a Dali y al evangelista Don Lucas. Amigos, gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga, que tengan una exitosa semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana.